Los saludo, mi nombre es Frank Almanza y tengo la oportunidad en este momento de conversar sobre un delito que en el Perú es muy recurrente y está generando amplios problemas, que es el delito de minería ilegal. Sobre este particular hemos hecho algunos apuntes que se han compartido con ustedes y hoy día quería simplemente hacer una breve síntesis de la problemática que a este particular aqueja al Perú. En primer lugar, debemos decir que esta minería ilegal en el Perú está tipificado como delito independiente. A diferencia de Argentina, el Perú sí regula el delito de minería ilegal como delito independiente. Se ha regulado en el artículo 307 del Código Penal. Y es una conducta que se ha incrementado no solamente en minerales no metálicos, no solamente en minerales distintos al oro. Sobre todo se está trabajando el oro. Y esto es en ríos, esto es en socavón y también en tajo abierto. Normalmente la minería ilegal tiene más presencia en socavón y en ríos, que es lo que se conoce como minería aluvial. Esto mueve gran poder económico, porque como sabemos el precio del oro está alcanzando niveles históricos. Se habla de que antes de que termine el año, la onza de oro podría superar los $4.000. Entonces ese monto hace que sea muy atractivo el tema de la minería ilegal para las organizaciones criminales que deciden invertir su plata en la actividad más rentable. Tenemos en este momento entonces un fenómeno muy complejo. Tenemos la minería ilegal que sirve de delito fuente para otro tipo de delitos, porque siempre es un fenómeno que se maneja de modo complejo. Estamos hablando de minería ilegal y a la vez de extorsiones, de sicariato, de trata, de corrupción, de lavado de activos. Entonces, eso ha generado que la problemática para investigar estos delitos sea complicada, porque tiene que hacerse equipos de trabajo multidisciplinarios para enfrentar este fenómeno. Trabajar desde la óptica del crimen organizado y trabajar de manera articuladamente entre varias especialidades: corrupción, crimen organizado, lavado de activos, fiscalías ambientales, todas en conjunto, aunando esfuerzos para enfrentar este fenómeno y esta problemática. Con esto que hemos llamado en el Perú los famosos GRUFICOR, que son los equipos de trabajo conjuntos entre varias especialidades para enfrentar el problema en todo su contexto y en toda su dimensión. Se calcula que hoy día en el Perú esta actividad va a seguir creciendo, se va a seguir incrementando. Entonces, en esa medida, toca trabajar en estrategias de investigación, toca trabajar en uso de técnicas especiales de investigación, usar necesariamente medidas limitativas de derechos con fines de investigación y empezar a entender esto como un fenómeno de crimen organizado. Ya nosotros hemos presentado una propuesta para que desde Italia a Palermo, en la Convención de Palermo, se discuta nuevamente en Viena, Austria, un protocolo adicional que entienda que los fenómenos como la minería ilegal se cometen en crimen organizado. Y a partir de ahí se realiza esa persecución de la que estamos conversando, una persecución estratégica con normas de crimen organizado. Finalmente, yo quiero mencionar que una legislación, en nuestro caso, seguramente es importante porque tiene una norma que específicamente regula el delito de minería ilegal, pero es una norma que todavía está pendiente de pulirse y perfeccionarse. Es una norma que, si bien regula la minería ilegal como delito, tiene lamentablemente vacíos que tienen que ser llenados. Hay actividades dentro de la minería ilegal, como por ejemplo el traslado, el transporte, la compra, la venta, el beneficio, que no están reguladas como delito de minería ilegal. Entonces se tiene que solucionar eso, ya se han presentado proyectos de ley para solucionar ese vacío. Y finalmente tenemos un problema que es grave, que es el tema de los reinfos, que son los trabajadores informales que están en proceso de formalización. Y estos señores de los reinfos tienen una cláusula en la norma que dice que si están en proceso de formalización no cometen minería ilegal. Entonces ese escudo hace que gran parte de los que realizan estas actividades
se escuden en el reinfo para generar impunidad en sus comportamientos. Es otro tema que está pendiente de ser resuelto en el Perú, que seguramente los reinfos solamente van a ser prolongados hasta diciembre de este año, que es la última norma vigente, la que ha dispuesto eso, pero todavía sigue el fantasma de que el reinfo se vuelva a seguir prorrogando. Si eso es así, se va a seguir manteniendo ese escudo protector para los mineros que contaminan, para los mineros que no pagan canon, que es encontrarse en proceso de formalización. Así ese proceso demande años, así ese proceso sea un proceso que nunca termina y que nunca concluye y mantiene una década, por lo menos últimamente, pero ya son sumados, creo, si mal no recuerdo, más de 20 años que este proceso de formalización se viene dando, sin mayores éxitos. Entonces, la problemática, como conclusión, debo decir que se tiene que abordar de manera integral, se tiene que abordar de manera completa, modificar técnicas de investigación, modificar legislación, modificar estas barreras de impunidad que existen, y solo así se va a poder enfrentar la minería ilegal como corresponde. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Torres y complementando lo dicho por el doctor Almanza, es pertinente mencionar el marco normativo del delito de minería ilegal y cómo se investiga el delito en el Perú. Bien, hasta el año 2012 la respuesta del Estado frente a las actividades ilícitas relacionadas a la extracción de minerales era sumamente administrativa. Y ya con el decreto legislativo 1102 se incorpora un subsistema específico que incluye los artículos 307A al 307F, que finalmente marcan un hito en la política criminal ambiental. En estos artículos comprenden el tipo base del delito de minería ilegal, el 307A, que comprende un marco punitivo entre 4 y 8 años y sanciona la exploración, la extracción o la explotación sin autorización que cause o que pueda causar algún daño ambiental. Las formas agravadas en el 307B, que tiene un marco punitivo de 8 a 10 años, esta va a ser efectiva cuando se realiza en zonas no permitidas, áreas naturales protegidas, tierras comunales, cuando se emplean dragas, objetos peligrosos, se afectan redes de riego o de agua de consumo humano, con intervención de funcionarios, entre otras. Estas agravantes van a focalizar la represión, donde el riesgo es mayor y demandan alguna prueba específica, ¿no? Como la cartografía, la georreferenciación, las actas, las pericias, entre otros. Posteriormente, el subsistema penal, ya refiriéndonos a una trayectoria normativa mucho más precisa, va a convivir con algunas otras medidas periféricas. Estamos hablando de la interdicción, regulada en el decreto legislativo 1100, algunas reformas procesales como la ley 30077 del 2013 y sus últimas modificatorias. Estas abren un régimen de crimen organizado para casos con organización criminal dentro de un catálogo de delitos que estaban incluidos los delitos ambientales, especialmente el delito de minería ilegal. Y posteriormente, pues el Estado rediseñó este campo de los catálogos de delitos ambientales, en la cual menciona pues que ahora los delitos mayores a 5 años, que tengan un marco punitivo mayor a 5 años, van a ingresar al catálogo de crimen organizado. Entonces, todos los delitos ambientales, incluidos los de minería ilegal, cuyo tipo base es de 4 años a más, quedan excluidos, ¿no? Haciendo una interpretación propiamente de la norma. Posteriormente también tenemos la modificatoria del decreto legislativo 1336, que regula la ejecución
del REINFO, el Decreto Supremo 018-2017, que va a simplificar los requisitos para el proceso de formalización, y el Decreto Legislativo 1351, que va a condicionar la punibilidad del 307A, puesto que se va a, digamos, prestar a posibilitar abrir una llave de exención penal para aquellos mineros que se encuentran en proceso de formalización, es decir, aquellos que se encuentran justamente formalizándose no van a poder ser procesados por el delito de minería ilegal. Y esto definitivamente para nosotros es un corte totalmente relevante para poder realizar nuestras investigaciones de manera eficaz. Entonces, afectan la puerta de entrada del tipo penal, la, digamos, efectividad también de la misma redacción de la norma. También tenemos la ampliación de los plazos del proceso de formalización, y eso extiende precisamente la incertidumbre que tiene el fiscal al momento de investigar. Respecto de cómo nosotros investigamos el delito, que es muy importante, el modelo peruano se acopla a lo que dice la Constitución Política, en la cual dice que la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene la dirección jurídica de la investigación, pero la Policía Nacional es la que lleva la investigación. En este caso, las fiscalías especializadas en materia ambiental son las que llevan la dirección jurídica, van a planificar las hipótesis, van a disponer las diligencias, van a coordinar pericias, van a asegurar cadena de custodia, mientras que la PNP, bajo la sección de la Dirección del Medio Ambiente, la DIRMEAM, van a ser el brazo operativo de las fiscalías. Van a realizar las vigilancias, las constataciones, las intervenciones, las inmovilizaciones o las destrucciones de los equipos cuando se proceda a una interdicción a la minería ilegal, la detención en flagrancia, la identificación de las personas que están cometiendo los actos ilícitos. También tenemos otras entidades como la OEFA y la ANA, que son entidades públicas que aportan peritajes ambientales e hídricos. Por otro lado, tenemos la SUNA, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que habilita los cruces de información tributaria, las declaraciones únicas de aduana, las facturas, los patrones de riesgo, y la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, que va a activar la línea financiera propiamente con reportes de operaciones sospechosas, identificación de beneficiarios finales, fraccionamientos, testaferros, entre otros. Esto va a permitir esta actividad de la unidad de inteligencia financiera, que es muy importante también para nosotros al momento de investigar, va a permitir levantar el secreto bancario, adoptar medidas cautelares reales y oportunas. Y esto va a reflejar un concepto muy importante para nosotros, que esto va a un 100% va a asegurar el éxito en nuestras investigaciones, que es llegar al cauce judicial, ¿no? A llegar a una sentencia propiamente, que es la articulación interinstitucional propiamente, como ya lo hemos comentado, pero también está la articulación intrainstitucional, porque son investigaciones integrales que se trabajan en paralelo y con un solo plan, que es precisamente hacer un frente territorial ambiental, identificar la cadena comercial del oro, la línea patrimonial y financiera, y esto va a exigir que los equipos fiscales, los equipos policiales van a compartir hipótesis, matrices de roles, cronogramas, y van a disparar medidas cautelares coordinadas, ¿no? Pero
A la par, un ejemplo concreto que ya también lo ha mencionado Lothar es la existencia del Gruficor, que fue creado hace poco, en mayo de 2025, que es básicamente una estrategia operativa dentro de la institución para poder investigar delitos cometidos por organizaciones criminales. Sabemos bien que el delito de minería ilegal per se está relacionado íntimamente con redes criminales actualmente y economías ilícitas. Entonces, en su exposición de motivos para la creación del Gruficor, se subraya que los Gruficor van a permitir una respuesta integral, estratégica, con equipos fiscales articulados, ¿no? Entonces, estas técnicas diferenciadas con diferentes subsistemas, en este caso están las fiscalías ambientales, están las fiscalías de crimen organizado, van a tener una dirección común y estrategias que van a unirse bajo diferentes frentes, bajo diferentes lentes, ¿no? Entonces, lo principal para la investigación del delito de minería ilegal son 3 puntos. Son 3 rutas que se trazan. La ruta territorial, que son las constataciones propiamente, la fijación audiovisual, cuando se realizan estas constataciones, el uso de tecnología, por ejemplo el sistema SIG, la ubicación georreferencial, el uso de drones para poder ubicar el hecho en alguna zona prohibida, en una zona de ríos, porque en el Perú la minería aluvial está totalmente prohibida. Para poder sustentar las agravantes del 307B, ¿no? Si estamos en un área natural protegida, con las coordenadas que nos puede proporcionar, digamos, los videos, los drones, los lechos de río, las medidas de interdicción que nosotros vamos a necesitar, la ruta de comercialización, es decir, para poder realizar el mapeo de los acopiadores, de las plantas, los cruces de documentos aduaneros, los libros de compra, las alertas de SUNAT, aduanas, para poder inmovilizar bienes y evidenciar pues la ruta de el dinero, ¿no? La ruta financiera, precisamente hablando de lo último, los reportes de operación sospechosa, los levantamientos bancarios, los embargos, las incautaciones tempranas, los activos logísticos, los que son los motores, la draga, los camiones, dependiendo de los lugares en los cuales se va a investigar o sucedido el hecho delictivo. Y siempre apuntando a los financistas y las exportadoras, porque los financistas van a dotar de dinero para la inversión de grandes maquinarias, de grandes sistemas más dosificados para poder tener una mayor producción, una mayor extracción. Entonces, lo que nosotros también enfatizamos es mucho el uso de las comunicaciones y las tecnologías, porque nos ayudan no solo a detectar y medir afectaciones, ¿no?, sino también vamos a fijar elementos de contexto típicamente controvertidos, ¿no? Ya hemos hablado de cómo nosotros ubicamos exactamente dónde está el lugar, dónde están realizando las actividades ilícitas, las superficies intervenidas, los vectores hídricos, la temporalidad del impacto, ¿no? Y en ese sentido, pues, concluimos con que la minería ilegal definitivamente es una cadena de valor ilícita que va a integrar una extracción, el acopio, el transporte, el financiamiento y la exportación, ¿no?